Buenos días, chicos. Vamos a continuar con el devocional que estamos haciendo. Ayer ya terminamos Mateo, ahora nos toca Judas. El libro de Judas solo tiene un capítulo y se centra más en los falsos maestros, de las herejías, ¿no? De proteger la verdad de la palabra del Señor. Voy a leer del versículo 1 al versículo 7 en la versión NBI. Pero antes vamos a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que nos das, Señor. Te pedimos que el día de hoy, Señor Jesús, tú nos estés ayudando a comprender tu palabra, Señor. Perdónanos si es que te hemos ofendido, Señor Jesús, cada ofensa que te ha desagradado en nosotros, Padre. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes en nuestras debilidades, Padre. Cada uno tenemos debilidades, Señor. Tú las conoces muy bien, Señor. No podemos ocultarlas delante de ti, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, en que estas debilidades tú nos puedas ayudar a fortalecerlas, Señor Jesús, a que sean fuertes delante de ti, Padre Celestial. A través de tu palabra ayúdanos a mejorar en eso, Señor. Danos sabiduría, Señor, para poder comprender tu palabra y también ayudarnos a poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, amado Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Bien, vamos a leerlo, la versión NBI. Voy a leer el título, bueno, no hay título, dice Judas. Versículo 1. Judas, siervo de Cristo, hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a salvación. Aquellas personas que han sido salvadas y guardadas, ¿no? Aquellas personas que ya se han convertido realmente a Cristo. Versículo 2. Reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Versículo 3. Aquí habla de título, lleva pecado y condenación de los impíos. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tienen perpetuamente encarcelados en la oscuridad para juicio del gran día. Versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Bien, vamos a leer hasta este versículo 7. Y aquí recordemos más, quiero enfocarme más, ¿no? En el versículo 4 dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor, nuestro único soberano y Señor. No, en capítulo 3 dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que cada uno de nosotros que somos santos, cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que hemos confesado nuestros pecados delante del Señor y hemos
no, nos hemos convertido, tenemos una fe, esta fe es don de Dios porque nos los da el Señor. Y aquí dice que sigamos luchando vigorosamente por esta fe, por la sana doctrina, por la doctrina que nos enseña la palabra de Dios, porque dice en el versículo 4 que hay individuos, como hemos visto en los anteriores pasajes, hemos visto en Corintio, de Efesios, que hubieron falsos maestros que estuvieron enseñando cosas, ¿no? Que solamente hay que vivir por la ley, que no, hay no se encomendaba más a la doctrina que enseña la palabra del Señor, sino a otras falsas doctrinas. No creían, muchos decían que Jesús no había resucitado. Habían falsas doctrinas que eran muy importante eh, desmentirlas, ¿no? Porque esas falsas doctrinas provocaban confusión y muchas veces provocaban que una persona no crea fielmente en Jesucristo, porque al negar la resurrección de Cristo, entonces vana es nuestro cristianismo, vana es lo que nosotros creemos. Es por eso que recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Que él directamente iba atacando a esas falsas doctrinas y enseñando a través de la palabra. Y él siempre decía, me siento sorprendido que tan fácilmente se hayan olvidado de lo que les he enseñado, ¿no? Ahora tengo que volver a enseñarles como, como niños, dándoles comida, leche espiritual constantemente, porque a pesar de que él les había enseñado, seguían en esto, eran fácilmente manipulados por los falsos maestros, fácilmente se dejaban engañar si ellos decían que había libertinaje, eh, ¿no? Que por la gracia del Señor podemos hacer cualquier cosa que nosotros queramos, podemos pecar a nuestra libertad. Ellos lo creían. Y recordemos lo que dice el apóstol Pablo, pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera, ¿verdad? Y, y aquí vemos todo lo que estaba pasando y no es nada de otro mundo. Actualmente estamos viviendo los mismos tiempos que estaban viviendo en ese tiempo la iglesia de Corintio, la iglesia de Efesios, de Galacia, ¿no? De los Gálatas. Actualmente estamos viendo lo mismo. Hay falsos maestros, hay hay personas que se hacen llamar profetas, hay otras personas que se hacen llamar apóstoles y nada que ver con ellos porque en realidad enseñan falsas enseñanzas, dicen que, bueno, hay muchas cosas totalmente locas que enseñan y, y esto es lo que nos enseña el libro de Judas, que estemos luchando vigorosamente por defender la palabra de Dios, por defender la verdad. ¿Por qué? Porque en primera de Timoteo, ahorita lo voy a leer, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. La iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, y en la iglesia donde estamos, tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Tenemos que defender la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que defender celosamente. Tenemos que defender la iglesia, lo que se enseña en la iglesia. Tenemos que defenderla, tener ese celo tan profundo en nuestros corazones, porque es la iglesia de nuestro amado Señor. Nosotros somos parte de su iglesia y tenemos que defenderla, porque el enemigo va a estar atacando, como anteriormente lo ha hecho, va a seguir atacando. Y hemos visto actualmente que lo sigue haciendo en falsas iglesias, con falsos pastores que dicen cualquier disparate, enseñan que somos dioses y cosas así, declaración positiva, muchas falsas enseñanzas que no enseña la palabra del Señor. No, pues dicen que nuestra boca tiene poder de declarar, declaramos una cosa y será hecho por fe, cosas así. Declaración positiva, declaración de proclámalo y recíbelo. Eso es actualmente lo que está pasando. Y otro
Y otro aspecto también actualmente que se está viendo es que en vez de predicar la palabra de Dios, están enseñando más motivación, cosas motivacionales, coaching, y eso es donde se está metiendo más la palabra del Señor, ¿no? Una vez había un pastor que me gustó mucho lo que dijo en una pequeña conferencia que hubo, y él decía, ¿no? Si, si en las iglesias, todas las iglesias, bueno, en sí, si en todos los lugares se tendría un buen comportamiento, no habría ninguna muerte, ¿no? Ningún homicidio, nada de eso, habría todo sería tranquilo, ninguna persona sería irrespetuosa, sino todas personas serían respetuosas, ¿no? Tanto en las iglesias como en, en general, ¿no? Si es si es una cultura tan respetuosa y todos los niños serían respetuosos, a pesar de todo eso, si es que la moral esté bien, ¿no? La ética, todo bien, ok, pero si es que en las iglesias no se predican a Cristo, entonces únicamente tenemos hijos del diablo educados, ¿no? Porque si no se predica a Cristo, entonces no hay nada. Cristo es lo que a nosotros nos lleva la salvación a través de Él. Si no se predica de Cristo y empezamos a predicar otras cosas, cosas motivacionales para que la gente se siente bien, cosas que te levante el ánimo, que digan lo mejor está por venir, cosas así, ¿no? Frases tan bonitas que te, que te hagan sentir wow, qué chévere, ¿no? Pero en ningún momento te predican acerca de seguir a Cristo, en ningún momento te dicen que tienes que arrepentirte de tus pecados, entonces no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de un club social o de cualquier otra cosa. Y hay iglesias donde solamente enseñan eso, motivacional, y coaching, cosas donde de verdad no parece iglesia, parece solamente un club social. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. Y también tenemos en otra parte, en 2 de Pedro capítulo 2 solamente los primeros 3 versículos, dice 2 de Pedro capítulo 2 del 1 al 3, voy a leerlo en la versión Reina Valera, y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí dice que la verdad será blasfemada, o sea, a la verdad no le llamarán verdad, sino le llevarán algo falso, ¿no? Y a la mentira lo van a llamar verdad. Van a disfrazar a la verdad de mentira y a la mentira de verdad. Van a engañar a las personas. Van a interpretar la palabra de Dios como a ellos se les dé la gana para su antojo. Porque hay muchos que lo hacen. Yo hace tiempo, cuando tenía 6 años, en ese tiempo iba a la iglesia para de sufrir. Y ahí hacían pactos con todo dinero, decías, mandabas una tarjetita y no, a fin de año, y ponías un sueño, por ejemplo, quiero comprarme el último carro, ¿no? El último modelo, ese año 2006 creo que era, último carro, el último modelo del año 2006, y lo ponías ahí y tenías que dar una ofrenda, y una ofrenda así, wow, de muchos ceros, ¿no? No es una ofrenda así simple, ¿no? Sino una gran ofrenda tenías que darlo. Y algunos de esos pastores, que eran los brasileros, decían, bueno, si no tienes plata para poder hacer un pacto con Dios, entonces vende tus cosas. Y muchas personas lo hacían. Vendían sus cosas para poder dar esa ofrenda especial, para cumplir ese sueño. Y ahora vemos tantas denuncias que tiene esta iglesia, parece que ha surgido desde la iglesia de Brasil, de ellos, Iglesia Universal, Iglesia del Espíritu Santo que se llama. Y gracias a Dios salí de esa iglesia, pero no quedó ahí. Después, a la edad de 12 años, cambié de iglesia y me fui a Agua Viva. Y Agua Viva empezó como un pequeño grupito de células
más o menos así tengo entendido. Pero después poco a poco ya se fue juntando con Cash Luna, Guillermo Maldonado, falsos herejes, y se fue corrompiendo más y más la iglesia. Y ahora es una iglesia totalmente carismática y enseñan más de coaching motivacional, y gracias a Dios me pude salir. Y justamente un amigo muy querido me pasó una recomendación, ¿no? Él me dijo que la iglesia de Agua Viva estaba mal, pude conversar con él, me explicó bien bonito todo, y todavía yo no quería salirme de Agua Viva, pero él me dijo, lee Judas. Y realmente Judas, por su palabra del Señor, me abrió los ojos. El Señor usó ese libro para abrirme los ojos. Y claro, también hubieron otras cosas más que el Señor usó para orar. Y de verdad, el libro de Judas es muy bueno, así como 2 Timoteo capítulo 2. Y amigos, cada uno de nosotros tenemos que defender la verdad. Así como mi amigo me dijo directamente la verdad, esta iglesia está así, 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 igual tenemos que defenderla cuando tengamos un amigo que también está en las mismas situaciones, buscando una iglesia quizás a donde ir, de sana doctrina, tenga ese deseo, y si no lo tiene, poder enseñarle a través de la palabra al que enseña la palabra de Dios. Y el mensaje de hoy día es que cada uno de nosotros seamos celosos con lo que se predica en la iglesia. Tengamos ese celo tan genuino, ¿no? Ese celo que salga de nuestro corazón de defender la iglesia. Porque de verdad es lo que tenemos que hacer. La iglesia es columna de verdad. Y no permitamos que falsos maestros se acerquen a predicar cosas que no son, cosas herejías, cosas antibíblicas. No lo permitamos. Defendamos la iglesia de Cristo. Porque tiene que ser una columna de verdad y no una columna de mentira. Así que ese es el mensaje de hoy día que quiero que cada uno de nosotros tengamos en nuestro corazón, que lo tengamos siempre en nuestros pensamientos, que tenemos que defender la iglesia. Y también, como les dije, ¿no? También predicar, si es que conocemos a algún amigo que tenga una falsa doctrina, enseñarle, ¿no? Con amor, con paciencia, porque no es fácil. Es como que uno te dice A y el otro te dice totalmente B, ¿no? Es totalmente distinto y es un proceso bien lento, pero con la ayuda del Señor sí se lo podremos hacer. Bueno chicos, ese es el mensaje de hoy día. Espero que tengan una bonita fin de semana y nos vemos el día domingo.